Estamos. Bueno, buenas noches para los que no han saludado. Seguimos con el ciclo de tertulia polichina. Para cerrar, me toca el Pablito. Hace un par de semanas tuvimos al padre Juan, ahora un hermano menor en edad del padre Juan. Es el Pablito, tiene 27 años. Ha tenido la gentileza hoy en su último día acá en Argentina de venir a darnos una charlita. A modo de presentación rápida, Pablito es graduado, eso es GDO, graduado en Derecho. Repetilo. Claro, Graduado. GDO es Graduado, para que no se exista confusión. Graduado en Derecho y actualmente seminarista, está en el seminario de Toledo en el cuarto año y es el director del coro del seminario. Entonces, bueno, a raíz de esto ha traído una charlita que se llama La música sacra y su influencia en el alma. Así que bueno, como siempre, la charlita y después va a haber un pequeño espacio para preguntas. Así que bueno, Pablito, muchas todo gracias. suyo. Muchas gracias por la presentación. No sé cómo. Ahí está. Ahí se escucha. Si les parece, rezamos un Ave María antes de empezar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás de Bueno, vamos a aclarar qué son las siglas esas que salen en el cartel. Pueden significar dos cosas. Una graduado y otra gordo Pablo también. Así me suelen llamar. Entonces, bueno, encajaba con mi descripción. Por eso pusimos esas siglas. Porque el título en Derecho allá en España no es de licenciatura, es un plan, la licenciatura ya es un plan antiguo, el título actual es de grado. Bien, el tema que vamos a tocar ahora, que es el de la música sacra, estuve pensando un tiempo cómo abordarlo, digamos, porque hay mil formas de abordar este tema. Se puede abordar desde el punto de vista magisterial y ver todo lo que dice la Iglesia, todos los documentos que dice la Iglesia, y entonces argumentar sobre qué es y cómo debe ser la música sacra con base en la autoridad eclesiástica. O también se puede tocar desde el punto de vista digamos, musical, analizar exhaustivamente en qué consiste el canto gregoriano, en qué consiste la música polifónica o el canto religioso, cuáles son las cualidades a nivel musical de estos géneros de música. Sin embargo, creo que falta hoy, a la hora de explicar y de razonar y de argumentar dentro de la misma Iglesia Católica el porqué de esta música y por qué no esta otra en el templo, en el culto, falta vincularlo a la realidad. Comúnmente acudimos al argumento de autoridad, ¿sí? Porque lo dice la Iglesia y es verdad y nos tendría que bastar. Pero lo que voy a intentar demostrar a lo largo de esta charla es que este tipo de música, la música gregoriana, la música polifónica, litúrgica y el canto popular litúrgico, no es bueno porque lo diga la Iglesia, sino que la Iglesia lo dice porque es bueno. Es un cambio de perspectiva, ¿no? La Iglesia, como madre, a lo largo de todos los siglos, ha enseñado que estos son los cantos que se deben cultivar, pero no porque haya preferido este tipo de música, y si la Iglesia en vez de ser romana hubiese tenido su sede en China, estaríamos cantando todos música china, porque era lo que se cantaba ahí. No, es porque objetivamente es buena, y eso es lo que quiero demostrar en esta charla, o intentar, digamos. Y para eso vamos a analizar este fenómeno de la música sacra desde el punto de vista filosófico y también científico, cómo influye en el alma la música. Bien, en primer lugar, pasamos muy por encima para ver rápidamente qué es la música sacra, que esto ya lo sabemos,
Esto lo vamos a pasar muy rápidamente a modo de introducción. La música sacra se define por el magisterio, San Pío X y también el magisterio más reciente, definen que es aquella música, dice literalmente, aquella música que, habiendo sido creada para la celebración del culto divino, está dotada de santidad, universalidad y bondad de formas. Esta es la definición de música sacra. Santidad, porque debe excluir todo lo profano en el templo, ¿sí? No solo en la composición del templo, es decir, no podemos cantar un Padre Nuestro con la música de los Beatles, ¿eh? Eso es algo profano que estamos metiendo en el templo. Y así, así como pasa con la música, pasa también con la letra. No podemos cantar letras profanas dentro del templo. Entonces excluye lo profano, no solo en cuanto a la música en sí misma, sino en cuanto al modo de interpretarla. Debe ser un modo de interpretar que no sea profano. No se puede cantar en la misa, el coro de la misa no puede estar cantando como si fuese un cantor de pop o un rapero. No se canta con un estilo de música profana, se canta con un estilo de música sacra, que ya veremos cómo es. Esto hace referencia a la santidad, que excluye todo lo profano dentro de la música en el templo. También la bondad de formas hace referencia a que tiene que ser artísticamente válida la música. No vale todo tipo de música. Primero tiene que ser música, artísticamente hablando, tiene que ser bella, porque precisamente la música también, además de servir para muchos otros fines que hablaremos, sirve también como un acto de ofrenda a Dios, y le ofrendamos lo mejor. Entonces, artísticamente tiene que valer. A eso se refiere la bondad de formas y la universalidad, la universalidad que tiene que tener esta música. Y aquí dice San Pío X, y cito esta parte porque me parece interesante, dice en el documento sobre la música que escribió, Tra le Sollecitudine, dice: aun concediéndose a toda nación que admita en sus composiciones religiosas aquellas formas particulares que constituyen el carácter específico de su propia música, este carácter debe estar de tal modo subordinado a los caracteres generales de la música sagrada que ningún fiel procedente de otra nación experimente al oírla una impresión que no sea buena. ¿Sí? Si se pone a estudiar un poco las polifonías sacras en el templo, uno, si se mete más en ese mundo, es capaz de distinguir qué polifonías suenan a polifonías alemanas. Son distintas las composiciones alemanas. ¿Y cuál es el estilo de las polifonías francesas? Son distintas. O las polifonías españolas también. Por el tipo de notas que usan, los saltos que hacen, se puede ver. Pero, precisamente siendo algo propio y característico de cada uno de estos países, se conserva este carácter universal en esas polifonías sacras. Y esto es a lo que se refiere. Bien, esos son rápidamente lo que es la música sacra, sus tres cualidades que tiene que tener. Y vamos a ver cuál es la finalidad. Y ya entramos en materia. La finalidad de la música sacra es la misma que la de la liturgia, que es doble, que eso lo habremos estudiado todos desde chiquitito. Glorificar a Dios y santificar al hombre. Bien, esto es interesante, porque se glorifica a Dios santificando al hombre. Y se santifica al hombre glorificando a Dios. Pero digamos, en un círculo que hay que empezar por algún lugar, y se empieza por santificar al hombre para darle, con esa santificación, gloria a Dios, ¿no? En el caso de la música, cumple una función concreta sobre el hombre en el templo, en el acto de culto, y es disponer el corazón del hombre a Dios, ¿sí? Una música sagrada, esto que voy a decir, he oído afirmaciones contrarias que me escandalizaron un poco. Una música no agrada más que otra a Dios. Dios no tiene sensibilidad. Dios no está en el cielo escuchando una obra de Bach, se sienta a meditarse con la música. No,
Lo que a Dios le agrada es el corazón, es lo que mira Dios, el corazón del hombre, como dice el Salmo, ¿no? Oh justo Dios que sondea los corazones y las entrañas. Eso es lo que le agrada a Dios. Y como sabemos que eso es lo que le agrada, la música que elegimos es para disponer el corazón a la oración y a la devoción, que es lo que le agrada a Dios. Que es lo que le agrada a Dios, ¿no? Es lo que le da gloria, digamos. La música, en este sentido, dispone a la oración generando ese caldo de cultivo para que se pueda dar la oración, ¿no? Y la contemplación. Entonces la música ya es un medio, no es un fin en sí mismo, ¿sí? Es un medio. Y esto conviene que lo tengan en claro muchos coros. No cantamos como en un concierto en la iglesia, cantamos para ayudar a rezar. Y ahí está el equilibrio que tiene que encontrar un coro, en pasar desapercibido y a la vez ser bello y elaborado, digamos, que disponga el corazón del hombre pero que no lo distraiga, que no haga que el fiel que está en el templo rezando se centre más en el coro y deje de dar gloria a Dios. ¿Sí? Esto es un equilibrio muy difícil y bueno, eso se va viendo con la experiencia, se va discerniendo qué cantos sí, qué cantos no, y también corrigiendo la intención del director del coro y del coro mismo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que como la música sacra está hecha, compuesta para disponer el corazón del hombre, para que el corazón del hombre dé gloria a Dios mediante la oración y la devoción y los actos de piedad, hay un principio que se desprende de ahí, y es que la música sacra dispone el corazón, influye en el alma, de algún modo. ¿Sí? Y hay música que influye para disponer a la oración, y hay música que no dispone a la oración. Y esto no es una cuestión de fe, es una cuestión de experiencia, de sentido común, filosófica y científica y musical. Se sabe que la música influye de diversa manera, según sean las notas, según sean las armonías, según sean las letras, los ritmos. Influye de diversa manera y dispone o no. ¿Sí? Pero vamos a ver, y esta introducción va a ser el orden de la charla siguiente, ¿no? Ver primero el aspecto sensible del hombre, cómo lo podemos encasillar, cómo podemos distinguir los apetitos sensibles que tiene el hombre, ver los elementos de la música y ver cómo esos apetitos y estos elementos de la música parece que se corresponden unos con otros y que unos influyen sobre otros, que el ritmo influye sobre una parte concreta, que la melodía influye sobre otra, que la armonía influye sobre otra, ¿no? Y vamos a ver un poco eso, para después terminar hablando al final sobre el gregoriano un poco y ver cómo, habiendo visto cómo influye la música en el alma, ver cómo el gregoriano es el canto sacro más idóneo para la oración, que dispone mejor a la oración. Bien, la música, que tengo entendido que hace no sé cuántos años se dio una charla acá sobre la influencia de la música en el alma, algo así, de Juan Hegel, puede ser. Y bueno, la escuché hace unos días y me pareció muy interesante. Decía ahí en la charla, haciendo referencia a esto que decíamos, que los elementos de la música influyen sobre el alma, hablaba de la sensibilidad en general. La sensibilidad en general se puede dividir en tres tipos de apetitos sensibles, que sería la emoción, la pasión y el sentimiento. Son tres tipos de apetitos sensibles que se distinguen precisamente por la intensidad del afecto y la duración. ¿Sí? Hablamos normalmente en filosofía de las facultades del hombre y hablamos del apetito sensible en general, pero se puede ahondar en estos tres tipos, ¿no? Emoción, pasión
y sentimiento. Esta distinción, dice Martín Echavarría en su tesis doctoral sobre la psicología y la praxis de la psicología según San Tomás, dice que en la Edad Media había muchísima más claridad en estas distinciones, y hoy en la psicología actual se pierden esto y se difumina y no se distingue qué es la pasión, qué es la emoción, qué es el sentimiento, qué es el afecto, qué es distintos elementos de la afectividad que se confunden hoy, ¿no? Entonces vamos a ir viéndolos rápidamente uno por uno, ¿no? Empezamos por la emoción. Vamos a caracterizar qué es la emoción. Todos son apetitos sensibles, pero qué es lo que la distingue de la pasión y del sentimiento. La emoción, como hemos dicho antes, es el apetito sensible cuando es breve e intenso. Esas son las dos notas de la emoción. La brevedad es algo que es fugaz, pero muy intenso. Sí, tan intenso que produce cambios fisiológicos. Sí. Cuando uno le agarra una calentura tremenda, a mí me ha pasado alguna vez, antes de ser seminarista, de la ira que uno siente. Me ha pasado, por ejemplo, que no me acuerdo qué pasó en ese espacio de tiempo, en esos 10 segundos. Se me borró porque estaba ido, no pensaba. ¿Sí? Se acelera el pulso y se acelera también el ritmo cardíaco. Uno se pone rojo. Pero esto pasa con la ira. Sin embargo, con el pánico no suceden los mismos efectos. Uno se pone blanco, tiene un sudor más frío. La ira es un sudor calentón. Y así con las distintas emociones, ¿no? Cada emoción produce cambios fisiológicos. Cambios fisiológicos. Por una razón. Porque así como los sentidos externos e internos tienen, al ser materiales, digamos, en el cuerpo tienen sede orgánica, residen en distintos órganos, la vista, en el ojo, el olfato en la nariz, etc. Tienen sede orgánica. Lo mismo que pasa con los sentidos pasa también con las pasiones. ¿Sí? Me parece que está menos estudiado, pero pasa. Y se producen estas mutaciones corporales debido a la intensidad de este apetito sensible, que es la emoción. Dice Martín Echavarría, en la misma tesis, que las potencias apetitivas del orden sensitivo son potencias orgánicas, es decir, que residen en un órgano, como los sentidos, y su acto se da con la transformación del cuerpo. Y dice que el movimiento de la potencia apetitiva tiene una parte formal, que es el movimiento mismo de la potencia apetitiva, la ira, el acto de irascibilidad, y un elemento material, que es la mutación corporal. Por su distinta complexión orgánica, y esto es algo muy interesante para estudiar, algunos hombres están naturalmente inclinados a unas pasiones y otros a otras. Y eso tiene que ver con los temperamentos, decimos, pero los temperamentos tienen que ver con la fisiología, la constitución física también del cuerpo. ¿Sí? Es curioso. Bien, esta sería la emoción, breve e intensa, fugaz e intensa. La pasión, sin embargo, sigue siendo intensa, pero ya es duradera. Con ella también, por supuesto, se dan cambios fisiológicos, pero de menor intensidad, no son tan bruscos como en el caso de una emoción fuerte. Está, por supuesto, el elenco de las 11 pasiones, ¿no?, que va nombrando Santo Tomás y demás. Que, bueno, no son 11 las puras, pero después hay mezclas de pasiones, ¿no? Entonces, bueno, la pasión es a lo que más estamos acostumbrados y lo que más hemos estudiado en filosofía, en antropología, que es lo que, digamos, bueno, lo más normal, ¿no? Pero, además de la pasión, está el tercer elemento, que es el sentimiento. Si dijimos que la emoción es breve e intensa, la pasión
es duradera e intensa. El sentimiento es duradero pero débil. No ejerce una influencia física sobre nosotros fuerte. Es tenue, pero perdura. No son bruscos ni intensos, ¿no? Esto se debe, y ahora vamos a ver al padre Castellani cómo lo explica, esto se debe a que los sentimientos, a diferencia de la emoción y la pasión, sobre todo de la emoción, los sentimientos están bañados de inteligencia. ¿Sí? Los animales no tienen sentimientos. Aunque uno alguna vez lo vea llorar, no tienen sentimientos. Porque para tener sentimientos hace falta inteligencia. ¿Sí? Entonces, por este baño de la inteligencia sobre las pasiones que da como resultado el sentimiento, es que no son tan bruscas esta clase de apetito sensible, ¿no? El sentimiento. Está como espiritualizado. ¿Sí? Bien, dice el padre Castellani, clasifica los sentimientos del siguiente modo. Los sentimientos, dice, son pasiones intelectualizadas, interiorizadas, totalizadas, complejas. Se caracteriza el sentimiento respecto de la pasión por las siguientes notas. Hay una menor pasividad, y explica eso. Esto significa que hay una menor dependencia del objeto externo. ¿Sí? Hay una menor conmoción corpórea, menor variabilidad afectiva, es más estable. Porque el sentimiento, sobre todo, es un afecto que viene del alma, no necesariamente de un estímulo externo. ¿Sí? Y la segunda nota que la diferencia, hemos dicho la mayor pasividad, que es más independiente del objeto externo, y también una mayor personalidad. ¿Sí? Hay una mayor delicadeza, mayor totalidad y complejidad y una mayor duración. Estas son las notas que pone el padre Castellani. En definitiva, siendo la emoción, la pasión y el sentimiento apetitos sensibles se diferencian por esta cuestión que hemos dicho. Una mayor o menor intensidad y duración, y también una mayor o menor corporalidad o intelectualidad. La pasión es como lo más corporal que hay, y el sentimiento es lo más intelectual que hay dentro de los apetitos sensibles. La pasión es mediocre, es lo normal. Acá pone una metáfora el padre Castellani para ver las diferencias, que es interesante, equiparando el mundo afectivo a un río. Dice, las pasiones o afectos son los accidentes del curso, la vuelta atrás, el choque, la velocidad, el remanso. Y dice, las emociones son los rápidos, cascadas, remolinos, embates, olas raudales. La pasión dominante es el lecho o la madre de la corriente, y los sentimientos son el movimiento manso y poderoso de la gran masa de agua profunda. Bien, visto o distinguido que dentro del apetito sensible podemos ver estos tres tipos de apetito sensible, emoción, pasión y sentimiento, vamos a ver ahora los elementos de la música, para después de ver los elementos de la música, relacionar ambas partes. ¿Sí? Entonces, bueno, lo primero, ¿qué es la música? Vamos a pasar sobre esto muy rápido, porque si ya han tenido otra charla sobre el mismo tema, lo vamos a hacer ágil. ¿Qué es la música? La definición de las que he leído que más me cuadra es el arte de combinar los sonidos en el tiempo. El arte de combinar los sonidos en el tiempo. ¿Sí? Para que haya música hace falta el sonido, que es la vibración del aire, ¿no? Y también las notas, que son el sonido en función de la longitud de onda que tenga. Si es más grave, la longitud es menor, digamos, la longitud, y si es más agudo, es más, está más comprimida la longitud. Pero bueno, estos elementos todavía no constituyen música, porque yo ahora estoy hablando, y estoy hablando con sonido y con nota. Estoy en un tono de voz, una nota. ¿Sí? Si habla una chica, tiene una nota más aguda. Lo que ya empieza a ser música son los tres elementos clásicos, ¿no? El ritmo, la melodía y la armonía. Bien, el ritmo, la melodía y la armonía. El ritmo es la agrupación del sonido en el tiempo, ¿sí? La velocidad,
de la música, la periodicidad de los compases, la estructuración de los pulsos, etc. La melodía, y ahora vamos a poner ejemplos. La melodía es el aspecto horizontal de la música, ¿no? Las notas sucedidas en el tiempo. Es lo que es más propiamente la música. Hemos dicho que la definición de música es el arte de combinar los sonidos en el tiempo. ¿Sí? Entonces nosotros vamos poniendo notas que suenen primero esta, después esta, y ahí vamos creando una melodía. Sin embargo, la armonía, si hemos dicho que la melodía es el aspecto horizontal de la música, la armonía es el aspecto vertical. Cuando componemos una polifonía, ya no estamos haciendo notas sucedidas en el tiempo solo, que sería la melodía, sino estamos haciendo una armonía. Suena esta nota y a la vez suena su quinta, su octava, su tercera, para generar una armonía con esa nota. Y entonces tener los tenores, los bajos, los barítonos, etc. Entonces esa sería la armonía, el aspecto vertical de la música, la simultaneidad de las notas bien dispuestas. Y podemos añadir un cuarto elemento, en el caso de la música sacra, que es la letra de la música. Escuchando una charla hace ya tiempo de un cura explicando esto de los elementos de la música, decía que los tres primeros elementos, ritmo, melodía y armonía, son como el cuerpo de la música y la letra es el alma. ¿Sí? Quédense con esta imagen porque la vamos a recuperar ahora en un ratito para explicar otra cuestión, ¿no? El cuerpo de la música es el ritmo, la melodía y la armonía, y la letra sería el alma. Cada uno de estos tres elementos afectan de modo distinto al hombre. Y ahora es donde se va a relacionar, ¿no? Los afectos que hemos visto con estos elementos de la música, ¿no? En el aspecto del ritmo, el ritmo afecta sobre todo a la emoción, ¿sí? Que hemos dicho que es el apetito sensible, que es breve e intenso. Afecta sobre todo a la emoción, produciendo cambios fisiológicos. Me empecé a interesar, especialmente en el seminario, a raíz de que me pusieron el cargo del coro, del director del coro, bueno, a leer algunas cuestiones más de música y demás. Y siempre me llamó la atención que existiese una carrera que se llamaba musicoterapia. Y que funcionaban los métodos, varios, no sé si todos, pero que funcionan. La gente se mejora. Y digo, ¿cómo puede ser, digamos, con la música? ¿No? Y por esta influencia, ¿no? Con el arte. Y seguí investigando y demás, y llegué a un trabajo en la Universidad Autónoma de México, unos profesores de ahí, que escribieron un paper que se llama La influencia del tempo de la música en las emociones. Y ahí lo resta, es lo que era el tema de la charla. Y habla de esto, ¿no? Dice, respecto al ritmo, podríamos hablar, dice, en este libro Josefa en la cárcel Moreno, dice, podríamos hablar del estadio de la predominancia rítmica. El ritmo afecta sobre todo a la vida fisiológica, En educación musical con los niños, estimaremos el ritmo para activar y movilizarlos a los niños. ¿Sí? Es bueno que escuchen música, las canciones de los más chiquitos, es muy rítmica, muy marcado el ritmo, porque sirve para mejorar el sistema motor, porque es la parte más básica, es la de la emoción, ¿no? Afecta a este punto, a lo más básico del hombre, digamos. En este sentido se hizo una investigación, unos científicos hicieron una investigación, agarraron 24 tipos y los sometían a distintos tipos de ritmo, sin letra, sin melodía, solo ritmo, golpes de percusión. Iban variando la velocidad y la intensidad. Y concluyen que afecta la velocidad y la intensidad del ritmo y lo marcado del ritmo afecta de modo diverso
a las personas, ¿no? Y dicen en este estudio, a ver si lo leo, está muy chiquitito, dice, los resultados confirmaron la influencia del tempo sobre el arusal, ahora vamos a explicar qué es el arusal, pero no sobre la valencia. O sea, traducido es, los resultados confirmaron la influencia del tempo sobre la excitación fisiológica, pero no sobre una valoración sentimental de bueno, triste, malo, sino simplemente que producía cambios orgánicos a estas personas, que se les sometió a distintos tipos de ritmos y variaban el pulso, variaba el ritmo de la velocidad de las pulsaciones del corazón, liberaban cortisona, hormonas también, dependiendo del ritmo. Esto voy a confirmar este estudio. Todo esto que cito acá, que he tenido que recortarlo mucho, después de la charla, si quieren tener todo esto material, yo lo puedo pasar para que lean tranquilamente. Pero digamos, algo que ya constatamos por medio del sentido común y de la experiencia, vemos que la ciencia ahora, los científicos van investigando sobre este tema y descubren que efectivamente el ritmo influye sobre todo en la emoción, el aspecto emotivo más primario. Sí. Y dice, siguen en el libro, el mensaje afectivo de la música, ya no el motor, el que sirve para activar y movilizar a los niños, sino el mensaje afectivo de la música lo localizamos, dice, en el diencéfalo, la melodía afecta a la vida emocional y afectiva. ¿Sí? Y es el diencéfalo, una parte del cerebro, el que recibe los motivos y los diseños melódicos, adquiriendo estos significación, triste o no. Bien. Y por último dice que la actividad intelectual, acá cuando un científico habla de inteligencia hay que tomarlo siempre con pinzas porque no sabemos bien a qué se refiere, ¿no? Hoy en la psicología moderna o modernista se pretende que la inteligencia es simplemente una cuestión de conexiones neuronales y no es así, ¿no? Sabemos que es inmaterial. Pero bueno, abstrayendo esto, ¿no? La actividad intelectual, pongamos el sentimiento, queda localizada en el nivel cortical. ¿Sí? Es la música eminentemente armónica, la de la armonía, la que representa el mayor nivel de representaciones intelectuales. ¿Sí? Siendo estas, las armonías complejas, precisan un nivel de actividad psíquica y mental más estructurada. Esto es lo que concluyen en el estudio. ¿Por qué? Porque en el sentimiento, o sea, en la armonía, que hemos dicho que son las notas simultáneas, uno va captando patrones y distancias entre notas y las va entendiendo inconscientemente, digamos, en un proceso natural, ¿no? Uno cuando escucha la música la va degustando y para captar esos patrones que hay se necesita entendimiento, no es simplemente la captación de un ritmo o de una melodía, o sea, hace falta algo más. Bien, así influyen esto, ¿no? Los distintos elementos de la música o partes de la música sobre los distintos tipos de apetito sensible. En este sentido, los griegos ya tenían estructurado, digamos, la música en modos. Son los modos griegos: el jónico, el dórico, el mixolidio, el eólico, el frigio, el locrio, el más triste. Y cada modo era para excitar una emoción. Y cuando se tenía que componer un canto militar para ir a la guerra, se componía en modo, creo que era el dórico. Cuando se tenía que componer una comedia, se componía en otro modo, que era el conveniente para excitar la risa, la diafanidad, etc. En las bacanales y demás, predominaba sobre todo el otro modo que fomentaba más la concupiscencia, ¿no? Bien.
Para fomentar, de hecho, la concupiscencia se hacía hincapié en el ritmo, que es la parte más baja, ¿no? Pongámonos a pensar, ¿no? En los lugares donde se quiere fomentar la concupiscencia, los boliches y demás, la música es predominantemente rítmica, ¿sí? Precisamente porque se quiere hacer hincapié ahí, ¿no? Uno se va a la discoteca a escuchar a Bach. Bien. Entonces, hecha esta relación, vamos a ver que la música sacra, respecto de la música profana, exige que de los elementos de la música que hablamos, del cuerpo y del alma de la música sacra exige que el cuerpo de la música esté subordinado al alma de la música, que es la letra. ¿Sí? Porque la música sacra tiene como fin disponer el corazón del hombre a la oración y a la devoción, y resulta que la oración no es un acto sentimental, es un acto del entendimiento, por el cual uno contempla a Dios, habla con Dios, medita, por supuesto puede estar acompañado de la devoción, de un movimiento afectivo, pero la oración esencialmente es un acto del entendimiento. Entonces es normal que la música sacra exija que la letra es lo más importante, ver qué dice la letra y que la gente con la letra, acompañada de una buena música, vaya meditando el misterio que se está contemplando. Por eso no se pone como canto de ofertorio el Kyrie, porque el Kyrie va en otro lugar, porque la letra importa. Y en el canto de ofertorio conviene poner algo que esté hablando sobre lo que está pasando en el ofertorio y lo que va a pasar en la plegaria eucarística. Entonces la música profana, curiosamente, es al revés. Hay una predominancia, hablamos de la música profana moderna sobre todo, una predominancia del cuerpo de la música en detrimento del alma. ¿Sí? En detrimento del alma. Y hay formas de acentuar el ritmo, porque uno puede decir, bueno, la música clásica tiene que tener ritmo, no tiene compases, sí, pero se pueden disimular esos compases y eso es lo que logra la música clásica. Sin embargo, hoy se intenta acentuar los compases y los pulsos de la música, precisamente para excitar más la emoción, ¿no? Y formas de acentuar el ritmo sería marcando el compás digamos, de modo más vehemente, marcando los pulsos fuertes del compás. Sabemos, por ejemplo, que un 4x4, la música, los pulsos fuertes del 4x4 es el primero y el tercero. Pam, 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 ¿no? Entonces, si uno marca el primero y el tercero, hace muchísimo más hincapié en la música, suena mucho más rítmica la música. También, marcando estos pulsos fuertes, no solo ya con un violín, sino con percusión, porque el instrumento con el que se marca influye. No es lo mismo marcar los pulsos con un violín, como lo hacen en el canon de Pachelbel, que con percusión, como se hace en una marcha militar. Cambia el modo de marcar el ritmo y se acentúa mucho más el ritmo y se hace más emocional la música. Y también, por último, otro modo de acentuar el ritmo o de poner el hincapié en el ritmo es haciendo lo que se llaman las síncopas, ¿no? Que es el acentuar una nota en un lugar débil del compás para romper la regularidad del compás. Si venimos con una música que tiene compás pam, 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 lo que hace, por ejemplo, en el reggaetón es síncopas, pam, 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 pam. Eso excita más fisiológicamente, como que te va más a la emoción. Entonces, teníamos ahí un ejemplo, perdón la vulgaridad del ejemplo, es el himno, creo que es el himno de la alegría, al principio tocado con piano y después versionado, ¿no? Para que se vea la diferencia, ¿no? Siendo la misma melodía.
dieron 2 bombos, una batería más y hicieron esto. Sincopar las notas, hacer hincapié en los pulsos, pero era la misma melodía. ¿Entienden cómo haciendo hincapié en el ritmo altera la emoción que uno siente? La altera. Y por eso en la música sacra se busca disimular mucho más el ritmo todavía. Y esto, y aquí es el punto al que quería llegar, manifiesta la superioridad del gregoriano. ¿Sí? La superioridad del gregoriano. El gregoriano tiene un ritmo libre. El ritmo que tiene, o los puntos fuertes del gregoriano, los puntos donde se hace hincapié, son los que corresponden a las sílabas tónicas de las palabras. Entonces, es un tipo de música en la cual el cuerpo está totalmente subordinado al alma de la música. Prima en el gregoriano absolutamente la letra. Nosotros podemos decir, bueno, y en un himno religioso de la Virgen María no prima también. Sí, por supuesto, puede primar. Pero no tanto. Porque ya al componerlo con un compás, si uno quiere componer una samba, tiene que componerla con un compás. Tiene que adecuar la poesía para que cuadre con una samba. No es lo mismo componer una poesía para una samba que para una chacarera, que para una tonada. ¿Sí? Cambia. Porque se tienen que ajustar al tiempo de esa música. En el gregoriano no. La melodía se ajusta totalmente a la letra. De forma tal que si un salmo extiende en un versículo más largo, se alarga una nota y se termina igual. Ponemos el ejemplo del Magnificat. Eso lo cantamos en el Seminario de Toledo bastante. Y bueno, va cantando como de 2 versículos en 2 versículos, es una misma melodía, ¿no? Y como que la melodía termina al segundo versículo y después se vuelve a repetir la melodía con los siguientes 2 versículos y se vuelve a repetir con los siguientes 2, ¿no? Y dice, por ejemplo, a ver si me sale, estoy medio fónico, es Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus. Presta atención a esta parte, es la primera parte del versículo. Como dije, et exultavit spiritus meus, se me olvidó. In Deo salutari meo, la segunda parte. Y ahora vienen los otros 2 versículos con la misma melodía, pero son más largos. Salutari meo, quia respexit humilitatem ancile sue, et enim exo beatam medicent omnes generationes. ¿Sí? Se subordina a la letra, y eso es maravilloso, porque no estamos limitados por la música. O sea, la palabra no está limitada por la música, se expresa libremente. Y en este caso, palabra inspirada, no la podemos acortar. Por eso, no está mal, pero es preferible, por ejemplo, en los salmos y demás que se cantan en castellano o lo que fuera, que no sean salmos versionados al castellano, sino que sea el salmo tal cual, según la Sagrada Escritura, porque hay que respetar la Sagrada Escritura. Y el gregoriano es lo más apto para cantar los salmos respetando la Sagrada Escritura, porque resulta que los salmos no tienen métrica occidental, tienen una métrica que es distinta, es la hebrea, y que no sigue una métrica tal cual como la nuestra, entonces no cabe en un himno, y el gregoriano respeta esa métrica libre. Bien, dicho esto del gregoriano, ya quiero terminar rápido y dejar pie a preguntas o charlas, lo que fuera. Para reafirmar lo que dije en un principio, ¿no? La Iglesia nos dice que esta música es la que se tiene que tocar y esta no. Y nosotros, y eso no es bueno porque lo dice la Iglesia, sino al revés. La Iglesia lo dice porque es bueno. Y lo ha constatado a lo largo de milenios, en la experiencia. Y ve que este tipo de música no ayuda, que esta música sí ayuda a rezar, porque tiene un efecto y una influencia en el alma. ¿Sí? Y digamos, como una adenda final, es importante tener siempre en claro que la oración es principalmente un acto del entendimiento.
Y a la hora de cantar gregoriano, o a la hora de cantar polifonías en latín, hay que hacer una labor educativa de enseñar qué significa lo que estamos cantando. Porque no cantamos el gregoriano simplemente por la melodía. Estamos perdiendo la finalidad propia del gregoriano, que es subordinarnos a la letra. Hay que hacer una labor cuando se canta la salve, explicar, poner la traducción al lado, que la gente vaya entendiendo lo que va rezando. Al principio no lo entenderá mucho, va viendo la traducción y después ya se la sabe qué significa cada palabra, ¿no? Y ir haciendo eso con todos los salmos y todos los cantos gregorianos y todas las polifonías también, porque no hay que perder el fin de que la música precisamente está para disponer a la oración, ¿sí? Afectivamente y también con la letra, en el caso de la música sacra. Y bueno, eso sería un poco lo que tenía preparado, pero que no haya sido muy denso, intenso. Y bueno, cualquier pregunta son bienvenidas. Muchas gracias.